Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerles que hayan dedicado un poco de su tiempo en esta tarde y se hayan atrevido a salir con el frío que hacía. Y bueno, a Trotamundos por invitarme otra vez para poder contar pues, bueno, otro pedacito del mundo, ¿no? Bueno, me llamo Nacho Martín, soy profesor en el Colegio del Salvador, en los jesuitas en Zaragoza, y bueno, pues este año, el año 2018, es el 30 aniversario de mi primer viaje con mochila, cuando el Interrail era una palabra rara, pues hace 30 años que empecé a dar vueltas por el mundo para intentar verlo y comprenderlo, y bueno, pues para mí es un año, pues eso me hace medir, ¿no? Pues la charla en mi año 30 pues me hace un poquito de ilusión. Bien, el viaje que os voy a contar hoy es un viaje que además es muy reciente, fue en estas navidades, y es un viaje que me resultó bastante duro, pese al rodaje que uno lleva a las espaldas. ¿Más alto? Sí, un poquito. Debe ser el micrófono, Nacho. Pues, ¿y esto lo acerco más o qué? Bien. A ver, decía que es un viaje que se me hizo duro, porque África no es fácil para viajar, y cuando viajas de mochilero, pues claro, si vas, que te llevan a buscar con coches en aire acondicionado y demás, y no comes polvo, pues bueno, pero yo he comido mucho polvo, han sido muchas horas de caminos con muchos baches, no había sitios para comer a mediodía, o sea, hacíamos desayuno y cena, y entonces eso te va cansando, y luego ha sido un viaje con una carga emocional importante, porque los lugares que se visitan, pues luego los veréis, te van minando, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un viaje diferente a los que últimamente he hecho, ¿no? Bien, no he querido poner Google para empezar, porque África, Google, pues no. Entonces he puesto, esto era el mercado de allí de Togo. Y bueno, pues ahí tenemos África, vamos a situar Togo y Ghana, que están en esa parte de ahí, sería la parte norte del Golfo de Guinea. Son dos países muy alargados, y si lo vemos en detalle, pues están aquí, Ghana y Togo. Estos son los países a los que vamos a ir hoy. Y el viaje que hicimos pues fue prácticamente subir por uno y bajar por el otro. Entonces no había mucha información, ahora tenemos mucha información. Entonces bueno, tuvimos que ir un poco construyendo sobre la marcha lo que iba a ser el recorrido y las cosas a ver. Bueno, quería empezar con esta fotografía que pues un poco esto es África. Esto es África, mujeres, esa mujer con los niños a la espalda. El niño dormido, trabajando, acarreando agua, acarreando leña. Si me tuvieran que decir cuál es tu imagen de África, es esta: una mujer haciendo su trabajo con el niño a la espalda. Y también es esto, el poco transporte que hay, pues hay que aprovecharlo, ¿eh? Entonces, a lo mejor os sorprende, pero esto es lo habitual, ¿eh? Ni medidas de seguridad, ni cascos, ni nada. O sea, hay un transporte, tienes que aprovecharlo. Y este en concreto, veis un lado, pero por el otro lado, la mujer lleva un pollo. O sea que... Bien, el nombre de Togo, el país Togo, viene de este lago, que es el lago de Togo, y de esta ciudad que es Togoville, que fue la ciudad alemana que a finales del 19 se construyó allí, le dio el nombre al país, pero que en tiempos era pues la sede de un jefe de vudú local, que bueno, pues como vivía allí, los franceses se pusieron allí. Fijaros, para ir allí hay que dar un rodeo de casi 50 kilómetros o coger un barquito que te cruza. Ahí pues te lleva, pero bueno, eran unas casas coloniales. Al final me quedé sin tiempo ese día y no fui. Esto es lo que pude hacer con el teleobjetivo, de sacar pues lo que fue el origen de la ciudad que luego dio nombre al país. Después de los alemanes, después de la Primera Guerra Mundial, vinieron los franceses y esto fue colonia francesa, por eso se habla francés, es un trozo estrecho en el que se habla francés. Entonces el lago de Togo desemboca en el mar, o tiene una comunicación con el mar, y ahí es donde están las barcas estas de pescadores, esto se llama anejo, y es justo la frontera con Benín, o sea, ahí al otro lado está la frontera con Benín. La costa del Togo son 50 kilómetros de ancho, para que nos hagamos. Por el interior es un poquito más, pero en la costa son... Y aquí hay algún edificio así colonial decadente, pero bueno, tampoco no había mucha...
las cosas. Sí que es cierto que la vida, pues eso, pues pasa tranquila, ves a la gente pescando. Está bien porque en este lago no hay cocodrilos, que en otros lagos hay cocodrilos, pues aquí la gente se puede bañar. Bien, pues eso, que ahí está siempre pescando. Y al lado de Anejo está Bodrazzo, que es otra especie de acúmulo de casas, no sé si llamarlo pueblo sería demasiado, que fue el primer resto de ese pasado oscuro que tenemos la humanidad, que es el tráfico de esclavos. Entonces, aquí se trafica con esclavos desde el siglo XVI. De hecho, antiguamente se le conocía en un periodo de la historia como la costa de los esclavos. Y a pesar de que en el 1809 Inglaterra da por abolida la esclavitud, el negocio siguió clandestino durante muchos años. Entonces, esta es una casa, es un poco homenaje o testimonio de esos años, de finales del 19, o sea, de la segunda mitad de la de 1850 y pico, y era una casa clandestina de esclavos, es decir, aquí los almacenaban hasta que venían los barcos y los embarcaban. Y entonces entraban los esclavos por esos arquitos que veis allí, esos arquitos de ahí, a gatas, por ahí entraban, se llama la casa Wood, y bueno, pues tú lo ves eso y es una casa. Entonces cuando entras en el salón, por ejemplo, con el mobiliario todavía de la época, ves ese salón, y hay una trampilla, no sé si se ve ahí, pues por esa trampilla es por la que se abría y le daban de comer a los esclavos, o veían qué pasaba, interaccionaban con ellos, digamos, los esclavistas con los esclavos. Y cuando tenían que, bueno, pues si tenían que comprar, vender a alguno, pues también a través de ahí. Y luego yo me metí a ver, porque ahí esperaban hasta que venía el barco, podían ser semanas, podían ser meses, ¿no? Y entonces hay que estar en cuclillas, o sea, estaban en cuclillas, allí hacían todas las cosas, ahí había cientos de personas. Entonces, o sea, la verdad que mentalmente eso te va afectando, ¿no? Saber que la humanidad ha sido capaz de hacer estas cosas y no hace tanto, ¿no? Bueno, ahí se ve un poquito, porque en una de las salas estaba el suelo caído, entonces se ve un poquito, o sea, estaba toda la planta baja, era donde vivían donde los tenían almacenados a esperar hasta que viniera el barco, ¿no? Bien, ahí en ese pueblo también vi por primera vez esto, y luego le pregunté, ¿qué es esto? Que ya es la segunda bandera blanca que veo, que ha habido alguna guerra o algo. Y me dice, no, es que ahí vive un hechicero de vudú. Entonces, esta zona de África es muy famosa por el vudú. Y hablas con la gente y te cuenta que ellos creen en el vudú, pero que el vudú es positivo, lo recalcan todos, es una cosa positiva, es para protegerte, ¿eh? Entonces, en esta casa en concreto hay un hechicero de vudú y tiene un fetiche, o sea, hay, digamos, un objeto en el que habita un espíritu, por así decirlo, ¿no? Pero quiero que, bueno, al menos que ya la gente que nos quedamos con la idea de que el vudú es bueno, es protector, no es malo, no hay mal vudú. Cuando lo repiten tanto, no sé. Entonces, una de las poquitas cosas turísticas que tiene Lomé, que es la capital de Togo, es el mercado de vudú, que se creó pues en la segunda mitad del 19, en 1863, decían, y eso es lo que hay. Pues restos de animales, de cabezas, de camaleones secos, y algunas estatuillas más bien para el turista de muñecos para hacer vudú. Por ejemplo, nos contaban que hay un vudú para las cosas robadas. Si te roban una cosa, puedes hacer vudú. Entonces la persona que te la ha robado, si has hecho el vudú bueno, te la acaba devolviendo. O le pasa algo malo. Pero si no te la han robado y haces vudú para que te la devuelvan y engañes, el espíritu te mata. No sé, es que eran unas cosas que cuando las contaban. Pero bueno, ya veis, ¿no? O sea, en teoría dicen que todos estos animales han muerto, o sea, que no los han matado, pero luego había cosas secas por allí, en fin. Y dice que se siguen habiendo muertos por vudú. Decía, el otro día a uno le pasó esto, tal, y al final se murió. Claro, te lo dicen así, viene el espíritu y te viene a buscar si haces mal vudú o lo usas mal. En fin, no sé. Lo que sí que es cierto que ahí, aprovechando que los turistas vamos para ahí, turistas que normalmente son cooperantes, turistas no va mucho, pues tienen unos cuantos cuartos donde el doctor en medicina tradicional o maestro hechicero de vudú pues te habla contigo para ver qué vudú necesitas para ayudarte, ¿no? Entonces nosotros pues nos entraron a uno, y ahí lo tenéis. Entonces nos dice, este es el fetiche para tal cosa, este es lo que quería que le compráramos. Entonces tenías, claro, ¿cómo son de listos? Tienes un amuleto para viajar seguro, claro, si eres viajero te gusta viajar seguro. Otro para dormir bien, claro. Otro para conseguir el amor. Otro para el bienestar de la familia y otro que te protege del mal. Y luego siempre te dice, también tenemos Viagra africana. O sea, y yo estaba pensando, digo, le iba a preguntar, oye, ¿tú qué serás de aquí?
¿Me puedes decir dónde está ese primo de Níger que me mandó un mail hace unos años que me decía que había ganado una herencia millonaria? ¿Sabes? Nos ha llegado nunca ese correo, ¿no? Pero a mí, porque era una pinta de timo aquello tremenda, ¿no? Bueno, de Togo queríamos ver el norte, pero bueno, teníamos un día y nos fuimos a una zona que nos decían que estaba muy bien, que es la zona de Palimé, que está cerca de la frontera con Ghana, y que es una zona donde hay una montaña, que es la más alta del país, de 350 metros, la montaña Cloto, y que, bueno, pues hay zonas de selva. Entonces, pues eso, ¿no? Tarzán vivía en África, pero si uno no llega a estos sitios, pues le cuesta creerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa vegetación frondosa tiene pues cascadas preciosas, como esta cascada de Bomé, que lo que te apetecía, la verdad, era pues darte un baño, ¿no? La carretera para llegar aquí eran 6 kilómetros y fueron 40 minutos. O sea, un todoterreno lo tendría complicado. Y el señor que nos llevaba en un taxi destartalado, eso sí. Pero bueno, o sea, el polvo que comimos ahí fue tremendo. Pero claro, llegas aquí y bueno, pues con un buen baño lo arreglas, ¿no? Y tienes pues eso, naturaleza así colorida, ¿no? En los árboles, lagartos así. Pero el paisaje que podría ser muy bonito, en esta época del año no se puede disfrutar porque esto es lo que veis, eso es lo que se veía del sol. O sea, podías mirar al sol directamente sin problemas. Porque viene el viento del desierto, el harmatán que llaman, sopla y forma pues como una niebla, pero que es polvo, que impregna todo, entonces mata los colores y bueno, y es como, no sé, acabas con la nariz que te salen mocos oscuros, o sea, es un poco insano, ¿eh? Aparte de que te mata la luz y el paisaje no ves nada, pero bueno, ese es su, digamos, su invierno de allí, porque como tapa el sol, pues hace más fresquillo. En esa zona había un pueblo muy curioso, que es Kumakonda, que, pues yo no sé por qué, pintaron las puertas y las ventanas con figuras raras. Entonces das un paseo por el pueblo y ves esto, ¿no? En teoría, allí había una zona de cafetales, pues habían dicho, hay cafetales y plantaciones de coco, y dije, pues vamos a ver qué es eso. Pero como es África, hay aquí una planta de café, hay una planta de coco y en medio un caos, ¿no? Pero bueno, el pueblecito tenía estos colores también interesantes. Y sí que, ahí no sé si veis esos bidones, en África el agua es un bien muy escaso, entonces ahí se recoge todo el agua de lluvia, se acaba recogiendo en esos bidones porque no se puede desperdiciar. Y bueno, pues ese es un colegio, yo soy profesor, como os he dicho, y entonces bueno, pues como estaban de vacaciones, pues las sillas o las cosas como se las habían llevado a casa, ¿no? Pero este es el colegio del pueblito. Y así es la vida africana, pues siempre suele haber un árbol, siempre cerca de las casas, y parece que la vida es a la sombra del árbol. Los morteros que tenéis, esto es la cocina, es los morteros para moler los cereales y hacer el fufú, que es la comida de allí, y cocinan en piedras y con leña, o sea, es una cosa... Y en las carreteras, pues lo que ves es gente caminando, porque la gente no tiene ni para pagarse un autobús o un taxi compartido, lo que sea. Y aquí lo que pasa es que se acumularon muchos coches y dije, bueno, ¿qué pasará aquí? Bueno, también veis la señora con el niño detrás. Entonces es que había mercado, entonces paramos al mercado, porque siempre los mercados son... Y los puestos la verdad que estaban muy animados, suelen ser mercados de un día a la semana, baja la gente de todos los alrededores, pues, y como no debe ir mucho turista, pues la verdad que no les molestaba, podías reírte con ellos porque tampoco hablaban mucho. Y claro, como no hay mucha riqueza, es todo como minimalista, ¿no? Todo es así a pequeña escala, o sea, pues 3 tomatitos, 2 pimentillos, incluso los productos que son sal o que son jabón, pues lo hacen en bolsitas así, anilladas, y así venden monodosis, y es lo que se puede pagar, ¿no? El tema de las bolsas, aquí en Togo, o sea, es un país bastante limpio, ¿eh? No hay bolsas como en otros países, y por ejemplo, nos hizo gracia esto, ¿no? Donde hay cacahuetes, pues como no tienen bolsas para venderlos, pues los meten en las botellas de alcohol que se beben. Y de allí, de esa parte del sur, nos fuimos al norte, a Kara. Son 400 kilómetros en una carretera que es la mejor del país, porque es la que lo recorre, y creo que fueron 7 horas y media o así, hacer 400 kilómetros. Entonces el norte está mucho más seco, porque está más cerca del desierto, es más Sahel, es árido, y entonces, bueno, pues al llegar, cuando se pasa el tiempo de más calor, pues es cuando salen a hacer el mercadito al atardecer. Ese es el mercado de la mezquita, y bueno, pese a que es árido, donde hay agua, donde hay un río, pues veis que son capaces de hacer producir a la tierra. Lo que pasa es que no tienen agua, cuando la tienen son capaces de que la magia del agua aparezca y aparezca la vida, ¿no?
Y ese agua, que nosotros la vemos como una cosa habitual, pues en los pueblos tienen que andar kilómetros para ir a buscarla donde haya pozos, y en lo que sería ciudades o pueblecitos más grandes, pues si tienen la suerte de haber podido hacer un depósito en altura y bombearla, tienen la posibilidad de que caiga y salga por grifo a gravedad. Y claro, si tienes el dinero para pagarte la tubería hasta la casa, que no lo tienen, pues tienes agua en tu casa, pero si no vas a la fuente del barrio. Y estas fuentes, abres el grifo y como el agua tiene presión, sale desde la altura. Yo al principio creía que eran duchas, digo, serán duchas comunales, hasta que lo vi en funcionamiento. No son duchas comunales, son que la chiquilla, que suele ser los chicos, los jóvenes, que los que van a buscar el agua, si la llenas en el suelo, te tienes que poner a la cabeza, porque lo lleva toda la cabeza, 25 o 30 kilos. Si te la pones llena, o sea, si la empiezas a llenar arriba, te ahorras el esfuerzo de subirla y la que se te cae cuando lo subes y, digamos, te la estabilizas mejor. O sea, esto es un avance para ellos, pero siguen teniendo que llevar esos kilos hasta casa. Sí, pesa mucho. ¿Cómo Bien. sabe que está llena? Porque tienes un amigo que te está viendo el grifo y te espera un poquito más. Lo preguntan por aquí. Bien, en esta zona del norte, como os he dicho, es muy seca, pero tiene un punto mágico. O sea, ahora vais a ver las casas. Todos habéis oído hablar del Baobab, ¿no? Entonces aquí nos dijeron, esta es la casa Baobab, vamos a ir a ver la casa Baobab. Y yo dije, a ver, pues habrán hecho una casa encima del Baobab, que con lo grande que es, da para tener muchas habitaciones. Pues no, si os fijáis, ahí está Adriana, abajo en la abertura, y arriba, un poco más arriba, hay un señor, ahí, bueno, pues en una especie de abertura. Pues es que el Baobab está hueco. Esta era la casa Baobab, o sea, se podían meter a dormir allí, incluso a protegerse cuando venían gente, se escondían allí, y ese es el Baobab por dentro. Bueno, ¿y qué casas hay allí? Pues estas casas. O sea, los poblados, por eso he puesto el título de un viaje al África del siglo XIX, porque yo no creo que esto haya cambiado tanto desde el siglo XIX. Los poblados son exactamente igual que hace 100, 150 años. Las gallinas que corren por allí, pues son gallinas de Guinea, no son gallinas nuestras de aquí, Y esas casas de barro son patrimonio de la UNESCO, se llaman las casas Tata. Y la etnia que habita allí son los Kanderma, que dice su tradición oral que vienen desde Burkina Faso, pero sí que tuvieron que construir unas casas, digamos, que les sirvieran también de defensa, ¿no? O sea, como fortificadas. Tienen solo una entrada y luego arriba tienen una terraza que les puede permitir defenderse en caso de que viniera otra tribu vecina o enemiga. Y lo que veis en esos montículos de la entrada son todo fetiches. Fetiches donde hoy en día todavía hacen los sacrificios. O sea, ves sangre fresca, ves plumas, ves... Entonces son los fetiches protectores, todavía en uso. Y incluso dentro, bueno, al entrar siempre entras por... El primer cuarto es la piedra de moler, donde muelen los cereales. Entonces, digamos, tiene una habitación central, donde están los cráneos de los animales sacrificados grandes, de los mamíferos más grandes, y otros más pequeños que son fetiches protectores que están incrustados. No se ve muy bien en la foto, pero están ahí, tienen como bulticos. Los bulticos son fetiches protectores de la casa. Y es su creencia, o sea, y siguen practicando esa creencia, ¿no? En uno de los laterales tienen la cocina, que como veis es... ahí va. Es tres piedras, donde ponen el recipiente de barro y abajo le meten la leña, esa es la cocina, y desde ahí se sube a la terraza. Entonces, unas palabritas sobre las cocinas africanas. Para cocinar hace falta madera. Y la madera alrededor del pueblo ya no está porque hace tiempo que la cortaron. Entonces, una de las cosas que ves en África es gente, sobre todo mujeres, caminando kilómetros por la carretera para ir a buscar la leña. Y la traen en la cabeza. Entonces, si tienes suerte y tienes dinero, puedes pagarte el carbón vegetal, que también lo venden, pero tienes que tener dinero. Y si no, pues este sí paga. Voy a preparar la cena, me doy la caminata y me entrego la leña. Bien, en la terraza, esas casas de las tatas, es donde se hace en realidad la vida, donde se almacena el sorgo, el milo, los cereales que toquen de la temporada, y se muelen o lo que sea, y allí están los graneros para guardarlos. Entonces tienes dos graneros, el granero que llaman masculino y el granero femenino, a los que se acceden por esas escaleras que no son más que un tronco con hachazos metidos para poder poner el pie, y se entra por arriba, por ese sombrerito, esa es la entrada. Entonces, dentro hay tres cavidades para poder tener tres tipos de granos sin que se mezclen. Y el niño es el que sube, se mete, y ese es su tesoro, porque si tienen grano pueden pasar las hambrunas. En un momento que se acaba el grano, pues ya no pueden, no tienen tienda donde ir a comprar, no tienen supermercados. Bien, hay una casita pequeña en la terraza de las tatas que se entra, es una abertura de 40 centímetros y se entra con primero metes los pies y luego vas entrando tú.
Y allí es donde, bueno, pues todavía viven. Yo entré allí y ahí tenían cosas, bueno, cosas colgadas, 4 trapos, 4 cosas. Pero son casas sin uso, o sea, al no ser un país que ha llegado el turismo de masas, pues todavía ves a la gente vivir pues como se vive desde hace muchos años. Es un lujo poder ver esto. O sea, esto es, para mí era no sé, transportarme al África que podía haber visto Livingstone o los grandes exploradores, ¿no? Entonces, por ejemplo, venga niño, cierra el granero, pues ¿sabes? El niño se lo tapa y aquí está la madre. Esta es la madre. Y aquí creo que tengo otra foto. Los Tamberma llevan piercings también. Eso es un piercing, eso es un hueso, entonces llevan el labio taladrado y se lo ponen, entonces lo llevan colgando. En África sabes que los mursis llevan ahí platos y cosas así, pues estos también tienen su piercing de hueso y a lo mejor se lo sacaba, se lo volvía a meter. Y también es típico de allí los sombreros estos con cuernos. Yo iba a explicarle lo que significaba en España, pero dije no. Y las camisetas esas es muy típico también. Cuando hay elecciones, pues los políticos preparan camisetas y pues es la camiseta que tienen. Bien, como veis los graneros, pues lo más valioso está arriba. Pues si viene el enemigo, no me mata, pero tampoco me roba el grano. Ahora ya los ponen abajo, porque ahora ya pues no hay, aquí hay uno abajo, me parece. Ahí no sé si veis, ahí hay uno abajo, pero originalmente están arriba. Y tienen un poquito de decoración, es lo poco que tiene la decoración, así como de dedos, de... Más al norte, y esto lo supimos sobre el camino, sobre la marcha, nos enteramos que había unas cuevas, nos dijeron, hay unas cuevas, pues dijimos, venga, vamos a ir, son solo 25 kilómetros, pues venga, no, vamos a ir. Nos costó 1 hora, otra carretera infame. Entonces, estas cuevas, que se llaman cuevas de Enoch, que están solicitadas que sean patrimonio de la humanidad. Claro, si lo más valioso es el grano, pues en vez de tenerlo abajo en el pueblo, lo guardo en un escondrijo, ahí. Y entonces lo que hicieron fue ver que como allí los enemigos no sabían que eso existía porque está en un cortado, lo vais a ver, es un cortado. Entonces desde aquí puedo ver qué pasa abajo, si vienen enemigos o no. Y como para entrar hay que descolgarse por las ramas de un árbol en el precipicio, bueno, ahora a los extranjeros han puesto unas escaleras mecánicas, esas con protección para que no te vayas para atrás. Pero antes era descolgarte por las ramas, pues claro, llegaba el que no conoce el terreno, se asomaba y decía, por aquí no se puede bajar, y se iba. Pues sí que se puede bajar, y ahí tienes una abertura, esa grieta, donde están los graneros. En origen fueron los graneros, pero cuando empezaron a llegar los esclavistas a hacer digamos, a coger los poblados que tuviera para llevarse los esclavos, pues era la forma de esconderse. Entonces se subían arriba, se escondían todos, y no solo tenían el grano, sino, pues hay hasta 150 estructuras para guardar grano, sino que se escondían y vivían ellos. De hecho, la palabra Nok, que es el último nombre que tiene esto, Nok significa en la lengua moba local escondido. O sea, iban a Nok a esconderse. Y entonces, bueno, pues tienen allí, pues está lleno de restos de hogueras, pues como que hubieran vivido allí en épocas de raids de esclavistas, ¿no? Y pues bueno, uno podría visualizarlo lleno de gente apelotonada. Y estaba pensando en eso cuando aparecen unos niños con unos cuerpos, digo, ¿y estos dónde irán? Y pues lo seguí. Y lo seguí. Y aquí está el milagro de la cueva esta. El milagro es que pese a estar en un portal y estar en altura, sale agua de una grieta. Entonces claro, aunque tengas mucha gente, tienes agua. Puedes aguantar varios días, tienes el grano y tienes agua. Luego, allí, quietico en la mata hasta que se pase todo. Y como estás viendo desde arriba, que es lo que pasa abajo, pues... Entonces, es un sitio, pues para mí pareció pues como muy impactante, que no conocía y que, bueno, pues igual pronto es patrimonio de la UNESCO, ¿no? Entre las cosas impactantes también impactó esto. En el hotel había un cuenco, entonces es muy normal encontrarte en hoteles, también en Europa, en Europa la Biblia, el Nuevo Testamento, y había un cuenquito, destapo el cuenquito y me encuentro preservativos. Digo, mira, pues aquí para lo que quieras, o como dicen en Colombia, el que peca y luego reza, pues como que empata, ¿no? Bien, como se decía, la comida es muy difícil de encontrar. Muy difícil de encontrar. Entonces, a lo mejor en las carreteras tenías algún puestecillo que tenía algo, porque claro, si no tienes gente que te va a comprar, ¿para qué vas a hacer comida y luego tenerla que tirar? Sí, entonces el color del pollo no es que fuera muy... no sé, yo no comí. Y además, cuando le hice foto, la señora me dijo, como, ¿por qué no haces foto? Bueno, pues bueno, me hizo gracia, ¿no? Y entonces por fin llegamos a Ghana, cruzamos por el norte una frontera que eso era... el cruce ese de frontera fue
un puesto que había un señor que nos para y nos dice, a ver, pasaportes. Bueno, pues hacemos el pasaporte y se siga. Y ese era el puesto de salida de Togo. Y la entrada de Ghana sí que fue un poquito más complicado porque nos metieron a un cuarto aparte y yo dije, ya verás, ahora nos van a empezar a pedir dinero y tal. Empezaron muy serios, pero enseguida, cuando vieron que teníamos un billete de salida y todo, nos ayudaron a rellenar los papeles, nos buscaron un transporte para salir de allí porque era una casa en un camino. O sea, así era el cruce de frontera. Llevábamos el visado de antemano porque si cruzábamos por el norte, pues si no lo llevas es cuando empiezan a pedirte dinero, pero llevamos todo, lo de la fiebre amarilla, todo, pues sin problemas. Y en Ghana, hasta ahora habíamos ido en taxis de 6, taxis compartidos, que como éramos 4, porque íbamos dos parejas, pues llegábamos y pagábamos las 2 plazas de más y salíamos sin esperar a que se llenara. Pero claro, aquí estos son los trotros, que son 22 plazas, entonces claro, tampoco es cuestión de llegar y decir, venga, que compro todas y nos vamos, ¿no? Entonces aquí sí que se hizo mucho más lenta el viaje porque tienes que esperar a que se llene y se puede tardar 1 hora, 1 hora y media. Entonces aquí veníamos con una carretera de polvo, botando, y de repente hay un cartel que ponía diversión, y veo que el coche se mete diversión en inglés, que aquí en Ghana hablan inglés, diversión es como desvío, ¿no? Pero yo dije, sí, pues si ya venimos votando y ahora viene la diversión, esto ¿cómo va a ser a partir de ahora, ¿no? 22 metidos allí. Entonces, bueno, pues Ghana es parecido, lo que pasa es que cambia un poquito el tono de los pollos, ahora son más rojos, como veis allí, pero la higiene similar, la higiene es similar. Sí que es cierto que es un poco más rica, Ghana se ve en los mercados como más alegría, más producto, no sé, es un poquito, se ve que el nivel del país es un poquito mayor, pero yo sí que la encontré mucho más sucia, o sea, la gente a lo mejor con eso del consumo, cuanto más consumo más tiro y más ensucio, a mí es la impresión que me dio, ¿no? Entre las cosas así, por deciros así alguna cosa que me hiciera gracia, pues esta es la modista, que también vendía agua, yo entré a comprar agua, pero vi que era la modista. La plancha es de las planchas típicas de antes, de carbón, no sé si las veis, de carbón, y ahí tiene la máquina Singer, ahí. Y entonces, aquí tiene los pósters con los modelos de camisa. Entonces, tú llegas y dices, quiero esta. Y entonces vas a comprar la tela, te la llevas, te la hacen. Así funciona. Estuve tentado, porque se me tenía que ir muy pronto y no la tendría tan pronto. Allí cerca de la ciudad del norte, que es Bolgatanga, hay varias zonas interesantes. Estas son las Congo Hills, que son, como veis, formaciones un poco peculiares, graníticas, y hace, pues erosionadas por el viento, hace bastante vientito. Y pues dentro de lo que es lo seco que era, pues donde hay agua, como veis allí, pues lo alegra un poco. Y ahí tenéis un pozo de los de toda la vida. O sea, te tira el pozo y sube con la cuerda del agua y la echas a tu cuenco, te la cargas a la cabeza y te vas. Aunque me imagino que el jefe sí que tendría agua en casa. No lo sé, estaba la viviada del pozo, ese es el jefe, porque en estos pueblos todavía, cuando llegas, tienes que ir a ver al jefe, llevarle un regalo y pedirle si te deja, pues, pasear por sus dominios o ir a donde quieres ir. O sea, tienes la cortesía africana que contaban los grandes exploradores, ¿no? Lo que pasa es que, claro, un poquito el panorama cambia. Este es el palacio del jefe, ya ves que tiene antena parabólica, pues bueno, claro, es el jefe, y ese es su trono, ¿no? Entonces está ahí el hombre, nosotros le llevamos de regalo el turrón, luego le miré la boca y dije, me parece que lo van a disfrutar sus nietos, porque es que no... Y aquí estamos los 4 que íbamos en el viaje, ¿no? Los amigos de Barcelona, Toni Trini y Ariana. Y bueno, no quisimos ponernos todos al mismo nivel porque eso de ver los escalones así, dijimos, bueno, vamos a ponernos así. Entonces, aquí, en Ghana, son los hombres los que llevan los gorros con cuernos. No sé si ahí estaban colgados. Y entonces, pues el que nos acompañó por la casa de un poquito la vuelta nos explicaba que, bueno, que ya no tienen... Dice, ahora les hemos quitado las puntas a las flechas, porque como ya no hay enemigos, no queremos que los niños jugando se hagan daño. O sea, ya llega el proteccionismo allí también. Entonces, tienen eso como decoración un poco, y para cuando hay un funeral o alguna cosa, para los desfiles de allí, digamos, ¿no? Pero ya no salen a cazar, o si salen a cazar, pues pueden ir ya con pistola, o sea, solo para ceremonias. Entre las cosas curiosas de esta zona de Tensuk, es esta roca que es muy bonita, pero cuando te acercas, tiene un hueco, no sé si lo veis ahí, esta parte del hueco, ahí. Bueno, pues esa parte era la escuela hasta 1984. Ahí estaban sentados los alumnos en bancos y eso era la escuela, porque era una protección del sol. El sol ahí es duro, pues allí es donde estaba. Y en 1984 pudieron construir una escuela y sacarlos de ahí.
¿Y cómo son las casas en esa zona? Que es lo que veníamos a ver. Pues esos son como, digamos, urbanizaciones familiares. Ahí vive una familia, y cada cubito de esos es una habitación y está todo rodeado por muros para protegerse, porque en esa zona hubo raids esclavistas, hubo mucha migración de pueblos que venían de Burkina Faso del norte, entonces, claro, el que ganaba se quedaba con el terreno. Y entonces, pues eso, es como una especie de laberinto rodeado por murallas, y yo decía, jo, a ver si podemos entrar, a ver si podemos entrar. Efectivamente, nos dejaron entrar. Entonces, en la puerta, en la zona de entrada, es donde tienes, normalmente cuando se establecían las familias, se establecían al lado de un árbol, de un baobab, que tiene una figura protectora, y de hecho nadie de la familia come las frutas de ese baobab, solo pueden comerlas los de otras familias, pero de esta familia nadie, porque es el árbol protector. Y ahí tienes todos los fetiches a la entrada, donde siguen haciendo las ceremonias y las ofrendas, buscando protección, buscando que le resuelvan los problemas. Y también las tumbas de los jefes. Esas tumbas, que también están llenas de fetiches, son las tumbas de los jefes, los enterrando, en la entrada. Esta sería, digamos, la zona VIP de esta urbanización. Lo de la izquierda, estoy aquí. Este es el cuarto del jefe, que fue la primera casa que se construyó, que tiene también restos de ofrendas. Aquí tenemos, digamos, el altar de los fetiches, que está como en el salón, ¿no?, de la casa, pues todos son fetiches. Y este es el cuarto de los invitados, o sea, cuando alguien viene, pues vive en la habitación de enfrente del jefe. Lo que pasa es que el jefe ahora se había hecho a otra casa que os habéis visto antes con televisión parabólica y ya no se manda a dormir aquí. Pero lo que sí que es cierto es que viven. De hecho, esta es la cocina, no sé si veis ahí, también tenía su zona de ofrendas a los fetiches, aquí, nutrida, y todo, pues eso, esta es el fregadero de 2 huecos, y para cocinar. Y el baño estaba a la vuelta. ¿Por qué sé que el baño estaba a la vuelta? Porque yo estaba, pues eso, curioseando y le di con pis a una señora que estaba duchando. O sea, salí corriendo rápidamente de ahí, pero viven y lo usan. O sea, es el lujo de poder meter hasta la cocina en la casa de ellos, ¿no? Cuando somos curiosos. Bueno, pues en esta zona, aquí había otra agrupación, otra organización más pequeñita, y esta es donde vivía el hechicero del santuario de Nanatongo. Para vosotros no es nada, pero eso es como Lourdes para los de allí, o el Pilar. La gente del sur de Ghana, de la etnia, o sea, de los antiguos reinos Ashanti, vienen durante 400, 500 kilómetros, hasta más, porque se está más al norte, más de 500, para resolver las disputas o hacer ofrendas en función de lo que les pase. Y allí solo puedes entrar si te acompaña el hechicero o alguien de la familia en el que le haya delegado. Entonces estábamos esperando allí, pues eso, también tienen sus tumbas, con sus restos de ofrendas a los fetiches. Y como no salía, me dijeron, pues no esperéis aquí, entrar. Y pues hombre, para mí, volverme a dejar entrar a uno de estos. Entonces, aquí además nos dejaron subir hasta las terrazas, porque las terrazas hacen vida, veis que tienen como escaleras. Esa es la zona de cocina, de aquí. Y el santuario está en esa parte de ahí, aunque luego iremos. Pero lo que estaba pasando es que detrás de esa cortinita, se oían los gritos, había venido una familia de Ácara, que está en el sur, más de 500 kilómetros, a resolver una disputa. Y habían venido para ir aquí que se lo resolvieran. Aquí se ve mejor la cocina, la zona de cocina. ¿Y qué es lo que había pasado? Pues que eran 2 amigos, uno estaba enfermo, y el que estaba sano fue a ver al enfermo, y le pasó la enfermedad. Entonces le dice, la culpa fue tuya, pues la has pasado. No, hombre, no, que yo no te la he pasado, que a lo mejor. Y es la disputa que tenían. Iban a hacer una ofrenda en el santuario para ver cómo solucionaban ese problema que tenían. Y entonces estaban negociando con el hechicero de cuánto tenía que ser la oferta, o sea, la ofrenda, si podía ser un pollo, tenía que ser ya mamífero. Porque los mamíferos, que vamos el nivel. Esta es otra de las tumbas de fuera del pueblito ese, con sus fetiches. Entonces aquí es la cueva, la llaman cueva de los burros o cueva de las hienas, y ahí esa zona es la zona del santuario. Entonces aquí es donde cuando hay ofrendas grandes las dejan aquí, los cráneos, ¿no? Y las ofrendas es ahí arriba. Esta cueva, como os he dicho, es como Lourdes o un gran santuario para nosotros. No permite fotos, cosa de lo que me alegro. Vas allí y tienes restos de sangre, de cestos de grandes ofrendas, de plumas. Hay que entrar descalzo y remangado hasta las rodillas y con el torso descubierto. No puedes entrar. Entonces las mujeres, aunque pueden entrar, no sé por qué se quedan abajo. Sí sé por qué, porque bueno, pues como no pueden entrar con el torso tapado, pues se suelen quedar abajo, ¿no?
Y este es uno de esos sitios, no sé, como con una energía especial, donde me sentí viajero, me dejé de sentir turista, por así decirlo. Es una tontería, pero es decir, es un sitio que no van a salir fotos porque sigue vivo, sigue en uso, es un rito centenario que sigue vivo, y poder visualizar eso, poder estar allí, no entendía nada de lo que decían, porque llegó un grupo que hizo una ofrenda, pues no sé, es de esos momentos que dices, esto vale la pena, merece la pena el esfuerzo de venir hasta aquí, ¿no? Bueno, esas son sus creencias, pero desde Burkina, por el norte, llegó la fe cristiana, esa fe cristiana que aquí eran católicos, había una ruta comercial que atravesaba el Sáhara, y entonces esta es la catedral de Nuestra Señora de los Siete Dolores, que es del año 1925. Y esta chocita de aquí, que está al lado de la iglesia, es una iglesia muy grande, es la iglesia primitiva. En el 1906 llegó un sacerdote misionero, se estableció allí, pero en 20 años ya necesitaba construir más grande y construyó. Y en el 1975 decoraron el interior con estas pinturas, que son unas pinturas que hace un pueblecito de al lado que se llama Sirigú, y bueno, pues la verdad que encontrar esto en África, así decorado, pues como una maravilla, la verdad. Claro, la disponibilidad de materiales, ya veis que este es el ambón, ¿no? Que parece una vitrina, pero es aquí donde leen los libros. Y la decoración de las paredes, pues ya veis, estos son venados. Aquí nos contaban que esto es una serpiente y esto es un cocodrilo, que es lo que, digamos, los animales más peligrosos que ellos tienen allí. Y ese es el aspecto, bueno, pues eso, escenas cotidianas de la vida, la mujer preparando el fufú, el molido, con el bebé atrás, Nuestra Señora de los Siete Dolores, y una réplica, supongo sería escayola, pero escayola es muy frágil, pues en piedra, lo que sea, de la piedra de Miguel Ángel. Y dices, ¿cómo ha llegado aquí? Bueno, por si acaso, le han puesto un cristal protector, no va a ser que venga otro y le peguemos el martillo, como hicieron con la original. Pero bueno, es una iglesia que dices, ¿qué hace esto aquí? Dios mío. Entonces luego fuimos a Sirigú a ver el pueblo este. Entonces en Sirigú, ya veis, las casas están decoradas con pinturas simbólicas de colores además son todos colores naturales, y siempre al lado del baobab, ¿no? Eso también es un típico, en Etiopía también, el baobab lo utilizan también de almacén. Si dejan las cañas o el tejido, los vegetales aquí abajo, se lo pueden comer, si hay cabras o lo que sea, lo suben al árbol y lo utilizan como almacén. Entonces, la entrada a la casa, aquí tienes el fetiche, todavía en uso, y aquí es donde se acuesta el anciano al atardecer y se rodea de los niños y les cuenta las historias, porque en África la transmisión oral, al menos en estas zonas, todavía se da. Y bueno, pues ahí accedes a la zona del corral, y era muy curioso porque estas especies de como torrecitas eran pues como mini casas, con unas aberturas, y ahí se metían las gallinas o los animales, tenían como sus casas. Y estas más grandes, que también se abren por arriba, son los graneros. Y también tenía el granero masculino y el granero femenino. Y bueno, pues estas son las casas, la decoración de las casas. Esta es una puerta modificada porque las originales eran mucho más bajas, y la razón de que las puertas sean más bajas es porque tienes que entrar a rastras. Entonces, o entras con los pies y te quedas en el pie, o entras con la cabeza, y cuando entras con la cabeza, ¡pumba! Si era un invasor, pues tenías al otro indefenso, no podía moverse. Y bueno, lo que pasa es que cuando llegaron los esclavistas, aprendieron cómo sacarlos. Lo que hacían era ponían fuego, entonces metían el fuego, y el fuego hacía que con el humo al final tuvieras que salir de dentro. Aunque luego también nos contaron que empezaron a abrir arriba como ventanas, y entonces cuando les metían fuego abrían la ventana y digamos aguantaban ahí. Bueno, claro, lo que tenían colgado arriba, yo no conocía, es esto, es la semilla del tabaco, que cultiva el tabaco. Entonces esas bolitas pequeñitas son semilla de tabaco. Y esta es la cocina, la cocina de inducción, ahí las 3 piedras y el caldero ennegrecido y la leña. O sea, el tiempo sigue detenido, ¿no? Estamos en el siglo casi XIX. Pero llegó la modernidad. Esto es un monomando. El monomando consiste en lo siguiente. Esto es un palo, ahí hay una gallina, ¿no? Esto es un palo y esto es un bidón que tiene ahí un agujero. Entonces lo llenas de agua, entonces tú llegas, apretas el palo
estiras esto y se gira un poquito para abajo y empieza a salir el agua por allí. Entonces, es como abrir el grifo, lo abres con el pie, apretas en el pie y se gira. Me encantó. Lo que pasa es que hice un vídeo, pero no está bien, no funciona bien. Y bueno, tienen una cooperativa de artesanos y artesanas, porque también hacen pinturas, batiks, cosas así, y cestos. Entonces, bueno, pues puedes ir a verlos y si quieres comprar. Y aquí tenían un monumento a Kofi Annan. Kofi Annan era de Ghana, era de aquí. También en las cercanías existen restos de ese pasado duro, como este, que es el campo de Pigworo, el campo de esclavos de Pigworo. Claro, cuando los esclavistas se movían por una zona, pero iban agrupando los esclavos en un sitio determinado antes de moverlos para el mercado y venderlos. Y entonces este es un campo de esclavos que estuvo en funcionamiento hasta finales del 19, o sea, después de la prohibición seguían haciendo raids y cogiendo esclavos. ¿Y dónde llegaban los esclavistas? Pues cuando había un funeral o un matrimonio, que es cuando se reúne la familia, pues ahí es donde daban el golpe, porque estaba la gente ya junta. Muchos matrimonios terminaban con todos los que no mataban encadenados. Todas estas cosas se transmiten oralmente, porque yo le decía al chico, digo, pero esto ¿cómo lo puedes saber? Y dice, esto me lo ha transmitido mi abuelo y esto los que vivían lo van transmitiendo oralmente, porque claro, no hay documentos. Esta es la roca de castigo, entonces el que se escapaba del campamento, porque el campamento no tenía vallas, era un lugar donde había vigilantes, entonces algunos decían, pues me escapo, claro, lo intentaban, si los pillaban, los sacaban a esta roca y las cadenas de pies y manos aquí estaban y les azotaban. Y ahora estaba el cementerio, los azotaban hasta matarlos para que fueran ejemplo, pero que quedara escarnio para que nadie lo volviera a intentar. Claro, esto tú lo vas oyendo, claro, lo oyes allí, lo oyes allá y te va minando por dentro, ¿no? Y tú te vas poniendo esa especie de leyenda negra en la cabeza y dices que malos somos los europeos. Pero no, los esclavistas no eran europeos. Los europeos no pasaron de la costa, los esclavistas eran negros. Negros que iban a la costa y compraban armas y les daban alcohol y tal, y con armas podían conseguir más esclavos para que se lo cambiaran por más armas y ser más fuertes y más alcohol y tabaco o lo que fuera. O sea que todo este comercio hacia el interior de los raids para capturar esclavos eran gente local, animada porque luego lo vendían bien, pero eran gente local. Y muchas de las riquezas de los reinos, por ejemplo el reino Ashanti que veremos después, está basada en el comercio de esclavos, al menos en su última parte. No me quiero quitar como europeo parte de la culpa, pero bueno, vamos a enseñar todo, ¿no? Esto era la zona donde les daban de comer. Entonces en la roca hacían agujeros y les ponían la comida y ahí comían 3 o 4 con la mano. Les ponían el rancho y eso era, digamos, el comedor. Y cuando estaba ya, que tenían un grupo numeroso, pues los ponían a andar hasta el mercado de esclavos en caravana cantando. Entonces los fuertes sobrevivían y los que se morían. Entonces el paisaje en esa parte norte de Ghana es de chozas, pues la típica choza que uno se imagina de África, que cuando vas a otras zonas de África pues ya llega un poquito más de riqueza y has podido cambiar y ya puedes ponerte una ruralita, que no la tienes que cambiar cada X años. Pero aquí todavía es así, no se pueden pagar los tejados de zinc y las casas, pues eso, barro con palos. Aquí como tienen electricidad pues tienen una televisión para entretenerse y venden lo que puedan vender, pues lo que hayan. A lo mejor tiene algo de miel, entonces tú pasas por la carretera y si ves algo pues paras y compras, lo que sea. Y entonces el paisaje ya veis que es muy seco, y con los termiteros estos gigantes, es que son unas formas muy artísticas, ¿no? Y el tamaño, para que os hagáis una idea, pues pueden tener 3-4 metros fácilmente. Bueno, pues claro, yo no sé si los artistas locales, un poquito inspirados por esto, cuando tuvieron que construir mezquitas, pues construyeron mezquitas de barro así. Esta mezquita es bastante moderna, esta es del fin del 20, ahora vais a ver otras más tradicionales. Pero bueno, me hace gracia, ¿no?, que a la hora de construir, ¿no?, parece uno de esos termiteros. Claro, como estamos en la modernidad, hay países que pagan y envían dinero para hacer sus mezquitas, con su depósito de agua para lavarse, etcétera, etcétera, y claro, el contraste entre el pueblo y esta mezquita pues llama la atención. Pero más me llamó la atención cuando llegué a la ciudad y me encontré con esto. Llegó el fútbol.
O sea, aquí ni mezquita ni leches. Un estadio de fútbol, que es Tamale, que es la tercera ciudad, la del norte, es la tercera ciudad del país, pero del norte es la principal. Y claro, ves este campo de fútbol y dices, pero bueno, te llama la atención, desde luego. De aquí de Tamale íbamos hacia el Parque Nacional de Mole. Entonces, el Parque Nacional, estábamos en la época de Harmattan, pues ya veis, o sea, es que era un cielo gris. Y, a ver, pasábamos por allí, no es que fuéramos profesor, ¿no? Porque sabíamos que no había muchas cosas que ver. Pero es que, claro, un safari aquí, en coche, de 2 horas, son 15 euros por persona, eso en África no lo encuentras. Entonces, bueno, decidimos pasar una noche, porque el alojamiento sí que es caro, porque tienes el típico hotel de Parque Nacional, que es un poquito más caro. Bueno, pues eso, te montan en el tejado del coche y sales y dijimos, bueno, pues mira, a mí qué bien se ve todo desde aquí arriba. Bueno, os pongo, esta es la única foto que tenía en camino para que os hagáis idea. Este es el polvito africano que acabas comiendo, te sale por las orejas, te sale por la nariz, te sale por todo, ¿eh? Es un polvito que se mete en todos los lados. Entonces, bueno, pues ahí vamos en nuestro safari al atardecer, a ver qué vemos, y resulta que es que vas con el coche hasta que te paras. ¿Y por qué te paras? Porque en el parque de Mole lo que hay son elefantes que, digamos, se dejan acercar. O sea, ellos lo que venden es que te puedes acercar al elefante andando y que el elefante no es agresivo. Entonces, cuando ven un elefante te paras y digamos que vas detrás de él hasta que decide pararse, y cuando decide pararse a comer, pues entonces te puedes acercar, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa emocionante, la verdad, ¿eh? O sea, elefantes en libertad, ¿no? Y que te puedas acercar tanto. Entonces, bueno, pues vas siempre con un guarda, con una escopeta, por si acaso hay algún problema, porque estás viendo uno y te sale otro por atrás. Y a lo mejor, pues eso, tienes estos espectáculos de la naturaleza, como que se ponga el tío a cagar, y son 4 kilos de tema, ¿eh? Y bueno, no sé si os fijáis en el elefante, que tiene un detalle un poco llamativo, que tiene solo un colmillo. Ah, estabais mirando. Yo calculo que era como mi pierna. Pero bueno, y esta foto la he puesto porque ahí arriba, este es el mismo elefante, ves que solo tiene un colmillo. Antes no os habéis fijado. Aquí que no tenéis dónde mirar, ¿veis? Ahí arriba estaba el hotel del Parque Nacional. Entonces, digamos, las cabañas miraban hacia esta parte, que es una piscina de agua donde van los animales a beber. Entonces, pues los ves acercarse, tú estás arriba, los ves como vienen, pom, 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 se beben y se van. Entonces es como, no sé, como estar viendo un documental de helados, tú con tu cervecita allí, y bueno, pues para una noche estuvo bien, ¿no? Bueno, he dicho que no hay muchos animales, porque claro, cuando vas quieres ver pues leones, quieres ver cebras, aquí no hay. Aquí están los fracoceros estos, los jabalís, y la verdad que gacelas había muchas, o sea, no sé, pues tú, tenías para cansarte. Y bueno, pues las gallinitas de Guinea por ahí, con las gacelas, bien. Pero nosotros esta zona vinimos porque queríamos ver esto. Estas son las mezquitas de barro, que son como las que hay en Burkina, en el sur, en Mali también. Entonces, pues aquí también hay en Ghana. Entonces esta es la de Barabanca, esta es del siglo XV. Entonces, bueno, pues yo quería verlas. Claro, aquí como vienen muchos turistas, porque vienen turistas al Parque Nacional, pues esta está muy reconstruida y la gente, aparte es por allí y vienen a contarte pues que tienen un problema, te vienen a vender la moto para que les des dinero, básicamente. Entonces era muy incómodo estar aquí, muy incómodo, yo quería estar tranquilamente, pues un poquito viendo, sintiendo, y venga, oye tal, que venga, que te voy a enseñar, venga, que te vendo, venga, que no sé qué, que tengo un hermano que le falta no sé qué, bueno, en fin, un poco rollo, ¿no? Entonces, bueno, pues nos fuimos de allí un poco corriendo, y luego queríamos visitar otro pueblo, que es el pueblo de Sonió, que es este. Pero claro, aquí el transporte era horrible, entonces decidimos contratar a un chico que tenía un coche, que hablaba además francés, y que era psicólogo, pero no tiene un trabajo, y se dedica, pues ya que habla inglés, a pasear turistas o gente de ONGs, y la verdad que fue muy interesante las conversaciones con él, y yo le decía...
A ver, si pegamos un poquito las fotos, ahí veis la vía del pozo, ese pozo que lo ve así. Yo le decía, pero ¿sois conscientes de que cuando cruzáis el desierto eso no es la parte más dura? Que cruzar el desierto es duro, pero luego tienes que cruzar el Mediterráneo. Y dice, sí, pero si tú eres el cabeza de familia y se supone que tienes que defender a tu familia, y tienes hijos que no pueden ir al colegio, tienes padres enfermos que no les puedes dar medicina, estás muriéndote en vida, no puedes hacer nada. Entonces lo que espera tu familia es que hagas algo por ellos y te juegas tu vida. Si triunfas, le salvaste, y si no te mueres, como te estás muriendo ahora. O sea, son conscientes, pero es que no tienen otra alternativa. Hay un 70%, 80% de paro. Y encima el Sahel, toda la parte del norte se está desertificando. O sea, ese Harmattan que sopla es viento con polvo, con partículas, porque se está secando y cada vez la parte cultivable va retrocediendo. Hay un problema, y bueno. Bueno, volviendo un poquito al viaje. En este pueblo, Sonio, las viviendas tradicionales no tienen puerta, están rodeadas por muro y entras por arriba. Entonces las terrazas hacen como de calle. Entonces, lo de siempre, tienes que ir a hablar con el jefe está aquí, debajo del árbol, como cuentan en los cuentos africanos, debajo del árbol, haciendo ahí unas cositas con sus trabajos, y le pedimos permiso para entrar, nos dejó entrar. Entonces, antes había más, como la gente ya se está yendo y se están dejando perder, cada vez hay menos. Y esto en 10 años, nos dijo el chico que alquilamos el coche, que desaparecerá. Pero es muy curioso. Entonces, antes de entrar se sube por esta escalera. Se sube por esta escalera, que es un tronco con hachazos. Aquí tienes otro tronco con hachazos. Y pasas por aquí, y esta es la zona de fetiches protectores o amuletos, mejor dicho, serían amuletos, una piedra y un cuchillo. Y yo dije, va, me acerqué a coger el cuchillo y me soltaron un grito porque no lo podía tocar, porque este es el cuchillo de los sacrificios y está en uso. O sea, esto es una cosa que no puede tocar cualquiera. Y les pregunté, anda, ¿y esto para qué es? Y eso no te lo puedo contar. Luego le pregunté al chico y me lo contó. Hay amuletos para todo, para que no te envenenen, para tener buena suerte, incluso para probar los exámenes, me decía. Entonces yo le digo, pero ¿y cómo sabe cuál es cuál? Y dice, no sabe cuál es cuál, se pone todos por si acaso y ya está. Bien, entonces claro, para mí entrar en un sitio así también era todos esos momentos que me estaba sintiendo pues viajero, ¿no? De estar en un sitio entrando en la vida como era hace 150 años. Bien, entonces entras, subes arriba y te mueves por las terrazas, y cuando quieres entrar a tu casa, pues bajas. Esta es la escalera de entrada, que es de bajada, y este es el patio alrededor del cual se articula la vida. Entonces, la casa que nos dejaron entrar pues era la del jefe. Esta es la casa del jefe, aquí tiene sus antepasados sentados en la silla. Este sería el trono donde se sienta cuando recibe a alguien. Hay sillas ya, había unos tam-tam por ahí, y esta es la vida digamos antigua, que ahora se está perdiendo. Y esta es la cocina, pues aquí otra vez la inducción, ¿no? con el madero y los recipientes para el agua. Aquí supongo que había agua, y aquí todo el entramado de palos que soporta la terraza por la que la gente entra y sale, ¿no? Esa sería otra casa, que si os fijáis tiene pues esas decoraciones en el barro como pulgares hundidos, porque también venían del norte de Burkina, entonces pues a lo mejor tenían algún nexo común, y la zona de cocina. Y bueno, aquí si vais a ir pronto, porque repito que se están cada vez, la gente abre puertas para entrar por la puerta, pero claro, subir y bajar cuando tienes cierta edad, pues como que no. Aquí en abril hay un festival que es el Festival Deng, y dicen que termina con una orgía de toda la comunidad en las terrazas, dicen. O sea, uno pues, puede viajar en abril, pues igual lo ve o lo disfruta. Entonces, pues aquí, por ejemplo, tenéis los morteros típicos para moler los granos y preparar el fufu. Entonces tengo un vídeo, a ver si sale, para que veáis. Pues mira. Bien, estas cosas son los que tiene. O sea, la coordinación, y no sé por qué me ha entrado el sonido, la coordinación entre tres era espectacular. Y entonces ese sonido de toc, 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 ese te vas por andando por un pueblo y lo oyes toc, 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 que están ahí moliendo toc, toc, en la carretera, toc, 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 toc. Una maestría que muelen tremenda. Hay distintos cereales, sorgo, el que sea. Aquí, para hacer fufu, lo que suelen moler es la casaba, que es como la yuca, y la muelen también.
Y bueno, pues cosas que pasan allí, ¿no? Aquí este es el último modelo de coche teledirigido con el que los niños juegan. Está teledirigido con cable, pero está dirigido a distancia. Y entonces, claro, todos estos niños, yo me imagino que les cuentas, mira, existe una cosa que se llama dron. O sea, tienen que poner los ojos tremendos, ¿no? Porque con eso son felices. Bueno, entonces, ¿por qué vinimos por esta parte del país? Porque aquí había una ruta comercial transahariana y entonces estas mezquitas, claro, vinieron con el comercio que traían los comerciantes musulmanes desde la zona del Magreb y construían sus mezquitas. Entonces se puede trazar la ruta por las mezquitas antiguas que hay. Esta es la de Bole, que es del siglo XVIII, no está tan bien conservada, pero es la segunda más antigua. Y lo que sí que es cierto es que aquí la gente era súper amable. Tenías que ir también al jefe imán que te dejara entrar y, vamos, aquí te dejaban entrar, subir a la terraza y era un pueblo, pues eso, con una vida sin turistas. La verdad que no vimos ninguno hasta el sur. Esta es otra de esa ruta, esta es la de Malube, esta está en el siglo XVIII, que tiene un poquito más alto el alminar y, bueno, pues aquí justo le tocó a la hora del rezo, nuestro conductor era musulmán y paró y dijo, oye, ¿les importa que rece? Y dije, no, pues así. Y aquí está pintada por dentro de amarillo, pero con todos los... Este es el mihrab aquí, y por aquí se subía a la terraza, y ya veis pues el techo de maderas pues para poder aguantar la terraza. Con los relojes de las oraciones y todo. La verdad que está todavía en uso, es un lujo poder visitar eso. Y esta es la de Banda Cuanta, que para mí esta es preciosa. O sea, estos alminares están estilizados ahí, me parece preciosa. Y aquí, pues nada, los niños súper curiosos con nosotros, ¿no? Y venían aquí y pedían, hazme una foto, y luego se veían y se reían. Por aquí no viene mucha gente, porque la gente va más por la otra carretera. Y entonces eras como, te miraban y sonreían. De hecho, podías entrar a la mezquita sin pagar, que dentro de unos años no será posible. No, pasa, no, tranquilo, te acompaño. Y yo digo, ahora me pedirá. Ni pide ni nada, ¿no? Sí que nos encontramos en la carretera, por ejemplo aquí, un puesto de policía que estaba borracho, completamente borracho, que quiso intentar sacarle dinero al conductor. Cuando vio que no le podía sacar porque tenía casi todo en orden, vino os voy a revisar los equipajes. Claro, cuando un tío con un Kalashnikov borracho te empieza así, es bueno, a ver cómo salgo de esta. Y porque si tenéis droga o tenéis armas, os vais a la cárcel, diré que no es ni se cree que somos. Y bueno, al final logramos librar sin mayores problemas y llegamos a Techiman, que era la ciudad donde se volvía el conductor, y nosotros seguíamos en transporte público. Pero claro, te encuentras con este transporte público, aire acondicionado y todo. Para mí esto es un lujo, después de haber venido comiendo polvo. Y bueno, pues sí que vas sentado por todos los lados, ¿no? O sea, es lo que es. Esto sería un autobús de línea normal de una ciudad, y esto fueron 120 kilómetros los que hicimos con el autobús este, y 2 horas a los 120 kilómetros. Pues cuando el autobús para bajar a alguien o subir a alguien, se monta al mercado, pues eso, te acercan con los cacharritos en la cabeza a venderte. Y claro, como tú estás elevado, tienen que poner el producto elevado. Aquí tiene sentido con la vitrina, o sea, llevan la cabeza y aquí ponen, tengo esto, y tú ves y eliges. Hay que llevar el producto visible para vender, hay que diferenciarse de la competencia. Y entonces al entrar a Kumasi, que es la segunda ciudad del país, que está más o menos en el centro, un atasco infernal, o sea, de estas cosas que dices, Dios mío, claro, calles diseñadas para ir con carritos, y aquí habría varios millones de personas, entonces era una cosa infame. Pero esto es lo que me sorprendió, una calle entera que parecía el Ikea de los coches, o sea, te podías montar un coche por piezas. O sea, estás de ruedas, pero aquí tienes motores, pero motores enteros, aquí tal, o sea, aquí tienes para cosas de delante, tienes ruedas, o sea, era una calle kilométrica toda llena de tiendas de desfice de cosas. O sea, cuando nos dicen que las cosas que nos usamos aquí se pueden aprovechar, pues es verdad. Y allí en Kumasi, la ciudad no tiene mucho que ver, pero en la periferia quedan todavía santuarios de lo que era el reino Ashanti. Este es el de Besease, los que, bueno, pues es un santuario donde tienen allí sus fetiches y sus cosas, pero sobre todo puedes ver la arquitectura típica de lo que era Ashanti. El reino Ashanti fue un reino muy poderoso, enriquecido en parte por los esclavos, y entonces esto es patrimonio de la UNESCO, porque muestra el esplendor de ese reino que ya no existe, pero estos son los pocos sitios que quedan. Había decoraciones de animales, pintados hasta el zócalo primero, algo así, y
Y bueno, pues eso, los ingleses echaron una guerra con los Ashanti, les ganaron y les tiraron toda la ciudad por el suelo. O sea, la ciudad que era así, pues aquí pues eso, tienes los tambores ceremoniales, tienes, este sería el trono ritual del jefe de esta zona donde hacía las ceremonias, al que todavía se usa, y tienes que llevarle una ofrenda de una bebida alcohólica, el schnapps, y aquí están todas las botellas de schnapps que han sido ofrecidas. O sea, quedan esas reminiscencias vivas todavía. Y entonces, pues eso, los ingleses lo arrasaron todo, eso es lo que queda, y construyeron pues una ciudad colonial a su estilo, ¿no? Casas coloniales más occidentales. Y bueno, pues os digo, Kumasi tiene poquito, en los alrededores había un sitio curioso que yo quería ver, pero como veis había Harmattan y no se ve nada de nada, no se ve la diferencia entre... Este es un cráter, es un lago en un cráter, pero no es un cráter volcánico, es un cráter creado por un meteorito que impactó. O sea, tú no subes mucho, subes un poquito y de repente empiezas a bajar, porque es un agujero que hizo un meteorito. Entonces el agua de lluvia ha hecho el cráter, entonces este cráter ha subido y ha bajado el nivel del agua con los tiempos muchos. De hecho, cerca del borde hay fósiles de peces, o sea, ha habido peces hasta arriba, o sea, ha estado más lleno. Pues hoy en día, pues bueno, tienen cierto carácter sagrado, y para las barcas para navegar son barcas hechas de tronco, así de tronco entero, y la gente pesca, y pesca con estas redes. O sea, mete una barca, deja la red allí y estira y sacan los pescados. Estas son las barcas más cerca, y ahí lleva un pescado que se va a meter a soltar la red. Bueno, pues, animado, hay como 27 aldeas de pescadores en los alrededores, todavía pues eso. Pero lo que sí que tiene Kumasi es el mercado de Kejetia. El mercado de Kejetia es el mayor mercado de todo el África occidental. Se calcula que puede tener más de 10.000 puestecillos de venta. Entonces, donde hay edificios hay pasillos por arriba, por abajo llenos de gente. Una energía tremenda. Es un sitio energético total. Y no saqué foto porque a los africanos no les gusta, y lo entiendo perfectamente, que saques fotos de la miseria, que a veces los occidentales, fíjate cómo es así pobre, sacan cosas bonitas, que esto es nuevo. Digo, es que no me interesa, Pero este vendedor era un vendedor que tenía una mesa como la mitad de esta, y vendía pantallas de tablet y de teléfono móvil rotas. Los teléfonos móviles que lleva la gente, que allí lleva la gente teléfonos móviles, porque es más fácil tener un teléfono móvil que tener una línea telefónica en casa, pues llevan teléfonos móviles, y todos llevan la pantalla rota. Entonces, cuando la pantalla rota deja de funcionar, como no te puedes pagar otra cosa, vas a cambiarte por otra pantalla rota que funciona. Pero te cambias por una... Y vendía pantallas rotas. O sea que, de hecho, Ghana es uno de los países que recibe más basura tecnológica, lavadoras, neveras del mundo. En Europa, no sé cómo, pero acaba allí. Han hecho ya pruebas de poner chips en ordenadores que tienen que ser reciclados, y acaba el chip diciendo que el ordenador está en Ghana. O sea, la basura la mandamos para allá. Entonces, este mercado, os digo, es una energía, y tienes mercado. Pues aquí pescado, aquí estos eran como patas de res, allí verduras, luego telas, todo mezclado. Y pese a ser un mercado, yo no tuve sensación de inseguridad. Vi que éramos 4 también, o sea que si voy solo, pues aquí íbamos 4, pero la gente súper amable, ¿qué hacéis por aquí? ¿De dónde sois? Y si no comprábamos no pasaba nada. Pasamos por una zona de carne, que eso era, madre mía. Entonces, 2 días, de aquí a 2 días solo como verduras. Y cuando estaba ya más fuera le dije, oiga, ¿le importa que haga una foto así a las cabezas? No, claro, hazle. Y hice un poquito para adentro, pero no se ve. O sea, ahí había, bueno, en fin. Pero bueno, ya veis, o sea, ahí cada uno vende lo que tiene, lo lleva, se sienta, y aparte de eso, pues había los puestecitos. ¿Qué hicimos nosotros? Pues ir a comprar especias, ir a comprar visa, y ir a la zona de telas. Cuando viajas con chicas es lo que tienen. Entonces, la gente de aquí son gente Akan. Y entonces, en su forma de organización política, el rey es elegido, o era elegido tradicionalmente por los nobles. Es como nuestros reyes aragoneses, o sea, era uno de nosotros, igual que nosotros, pero bueno, un poco más, ¿no? Y si te portas mal, aquí los destituyen. Y tiene mucha importancia la reina madre. Entonces, la reina madre, que es consejera del rey, es una figura política muy importante. Y entonces, se había muerto la reina madre hacía un par de años, yo creo, y celebran la muerte, o sea, la efeméride de la muerte, con unos carteles y unas fiestas tremendas. O sea, pero carteles por toda la ciudad, pero carteles gigantescos, o sea, valen dineral.
Entonces el culto de la muerte ahí lo tiene un poco diferente al nuestro, ¿no? Y los tocados que llevan algunas de las mujeres, ya veis, son preciosos. Entonces esta es la zona de las telas buenas, están todas ordenadas, la calidad era buena, y como todo mercado tenías la zona low cost. Ahí todo peor calidad, todo allí más enrolladillo y tal, pero eran unas telas muy coloridas. Y luego tenías la zona de telas de funerales, que son rojos y negros, también muy bonitas. Pero lo que os digo, o sea, si hay 10.000 vendedores, la gente que mueve esto al cabo del día era tremendo. Pero para ver ese movimiento, a ver si este vídeo entra al del sonido, a ver qué pasa. Y claro, el mercado ha ido invadiendo las calles de alrededor, y cuando ha llegado a las vías del tren, a ver, espera, esto cómo. Cuando ha llegado a las vías del tren, a ver, ahí, cuando ha llegado a las vías del tren, pues ocupa las vías del tren, ahí las tenéis. Y una de las cosas graciosas del mercado, yo no vi a ningún extranjero más en todo el... porque ellos son, los que se ven ahí son Tony Trini, nuestros amigos, pero me hizo gracia, ¿no?, que anunciaran los baños y con los extranjeros pero sentados, o sea, esto es el peor marketing del mundo, bueno, no sé. Si no saben leer, por lo menos... Pero bueno, no creo que los africanos pudieran pagar para entrar a esos baños, pero bueno. Y bien, y de ahí ya nos vamos al sur, a la costa sur. Hasta Kumasi, que estaba como a 200 y pico kilómetros, nos vamos al sur, a Elmina. Entonces, Elmina, ahí, ese es el castillo de Elmina. Aquí llegan los portugueses en 1471 y nombraron a esta zona la Costa del Oro. ¿Qué pasaba? Aquí había una ruta local desde este pueblo hasta el interior a las minas de oro. Entonces cambiaban sal de la costa por oro del interior. Entonces había una ruta comercial. Entonces claro, los portugueses dijeron, pues desde aquí tenemos acceso al oro rapidísimo. Entonces había un imperio estable que garantizaba ese comercio, el imperio bono, y entonces los portugueses dijeron, venga a comerciar contigo, te traigo cosas, tú me das oro y me lo llevo. Y así decidieron hacer un puesto de intercambio fijo, y entonces en 1482 construyeron el primer fuerte ahí, con acuerdo del rey. O sea, el rey les dijo, sí, venga, me pagáis tanto y os dejo que construyáis ahí vuestro fuerte, allá almacenáis el oro, cuando tengáis lo suficiente os vais, luego volvéis, traéis más, tal. Entonces era un puesto de intercambio comercial. Y se llamó el castillo de San Jorge de la Mina, porque había una mina de sal, bueno, eran las salinas. De la mina vino lo de Elmina. Y entonces Colón estuvo aquí. O sea, hay quien defiende que Colón tuvo un pasado esclavista o de comerciante de esta zona. Aquí, cerca de Elmina, fue la batalla naval contra Castilla, la que hizo el tratado que dividió, en primer lugar, y que, digamos, dio a Portugal el comercio africano, y era para venir a esta zona. O sea, lo que les importaba, antes de doblar Buena Esperanza, era esta zona, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está el canal que sale de la Albufera, donde extraían la sal, y llegó un momento que empezó a decaer el comercio del oro y se empezó a potenciar el comercio de esclavos. Siempre ha habido, o sea, esclavos ha habido desde la época griega, o sea, es que no es una cosa... La humanidad ha tenido esclavos y yo creo que hoy todavía sigue habiendo. Lo que pasa es que los llamamos esclavos, los llamamos explotados laborales, lo que sea, pero al fin y al cabo es un poco parecido. Y entonces empezaron a subir el porcentaje de esclavos en el comercio, porque era un tráfico bastante productivo. Entonces, todavía están, hombre, este no es el del siglo XV, pero todavía está el castillo con las celdas donde estaban, o los almacenes de esclavos, ¿no? Separados por sexos. En este caso había uno para hombres que cabían unos 600 y este para mujeres que cabían unas 400. Y tenían una escalera interna, porque encima estaban los aposentos del gobernador. Había una escalera de madera que echaba por la noche para subir a una esclava, para satisfacer y si no se satisfacía, pues no sabía lo que tocaba. Y entonces los tenían almacenados durante semanas, meses, hasta que llegaba el barco y entonces los llevaban por unos pasadizos hasta esa puerta y ahí lo cargaban en barquitas pequeñas para llevarlos al barco grande.
Entonces hoy en día se hacen tours y viene gente africana, y la verdad que oírlo eso, ellos los ves afectados, sobre todo a muchos son americanos, también que vienen, porque aquí sí que hay, empezamos a ver turistas, no turistas, gente de ONGs, entonces los llevan a estas zonas, ¿no? Esta puerta le llaman la puerta de no retorno, porque cuando salías de esta puerta ya no volvías, ¿no? Entonces, tanta atrocidad, tanto digamos, tantas cosas inhumanas contrasta con la vida que hay fuera de los muros del castillo, ¿no? Entonces, ahí fuera de los muros tienes, en lo que era la Albufera, hoy en día es un puerto muy animado con barcas coloridas, porque las barcas son muy animadas y llenas de gente reparando las redes, todo esto, construyendo. Al fondo están todavía salinas, sí, un poquito deterioradas, pero todavía existen. Entonces, el colorido, el olor, que eso en las fotos nunca se ve, o sea, es un lugar vivo, ¿no? Y de hecho, bueno, traían lo que traían de pesca, claro, yo soy curiosito, hay unas sepias gigantes, o sea, y contrastaba con lo que se había hecho ahí, ¿no? O sea, a lo mejor otros lugares se hubieran apartado, no hubieran querido, pero no, vivían alrededor del castillo con todo lo que eso supuso, ¿no? Para mí me llamó la atención. No sé por qué tenían banderas, los barcos se ponen banderas, ahí había una de España, de Suecia, sí, la de España estaba boca abajo, como el escudo no sabían cómo era, estaba boca abajo. Y bueno, y enfrente había una colina y otro castillo. Este es el castillo de Santiago lo llaman ahora. Entonces, ¿qué pasó? Que los holandeses en el 1637 se apoderaron de esa colina y desde allí bombardearon y tomaron el fuerte. Entonces, desde el siglo XVII esto pasó a manos holandesas, o sea que los holandeses también han tenido su historia negra, aunque no la conozcamos. Y entonces se instalaron allí ya, y a partir de entonces el comercio de esclavos fue monocultivo, o sea, todo esclavos, ¿eh? Aquí, a esta parte de arriba, se ve el ala del gobernador. Entonces el gobernador tenía todas esas habitaciones para él solo. Y abajo había en un cuarto inmundo 600. Aquí, detrás está la iglesia, y abajo estaban las mujeres. Justo estaban las mujeres y encima la iglesia. Y a veces las mujeres oían los cantos en la iglesia cuando estaban... En fin, fue dantesco. Luego fue Academia de Policía, cuando ya fue en tiempos británicos, porque luego se quedaron los británicos. Pero este de aquí, este cartel de ahí, es el primer testimonio histórico de un muerto por malaria. El gobernador murió en 1758 por malaria, y ahí está escrito. O sea, es el primer documento del primer muerto documentado por malaria. Estos serían las celdas de castigo. Esta sería la celda para los soldados que se portaban mal, así con barrotes, y esta es la de los esclavos. Ya ves lo que tiene arriba, de ahí no salían. No hay ventilación dentro, un calor y una humedad tremendos, solían morir por sofocación. Pues el que entraba allí ya no salía, era claustrofóbico estar ahí, estuvimos medio minuto, ¿no? O sea, es una cosa... Entonces, en toda esta costa, que en tiempos era la Costa del Oro, y luego pues se le llamó también Costa de los Esclavos, y ahora se le llama Cape Coast o Costa del Cabo, había, pues eso, infinidad de puestos de intercambio o almacén de esclavos de todos los países. O sea, había daneses, había suecos, estaban aquí, ¿eh? Españoles. Desde el 1512 el comercio de esclavos, hasta que no llegó el siglo XVIII, estaba prohibido por ley. Otra cosa es que hubiera gente que lo hiciera, pero por ley, como Estado, los españoles teníamos prohibido el comercio de esclavos. Entonces se aprovecharon los otros. Entonces, de esos fuertes, aquí si acercamos, este es el del Mina, al de al lado está el de Cape Coast, y el de Accra también tenía. Entonces, los ingleses, como el reino de Kumasi, o sea, en Kumasi es donde estaba el reino Ashanti, el monarca de la época más fuerte, entonces potenciaron Cape Coast como su base de operaciones y luego se trasladaron a Accra. Y el rey de Kumasi se aprovechaba el tráfico de esclavos que venían del norte, donde los capturaban. Entonces, este comercio de esclavos es el comercio triangular. Había un museo muy bueno que lo explica. O sea, de Europa venían alcohol, armas, pólvora, tejidos, y se los daban a los esclavistas que estaban tomando esclavos de esa zona, se los cambiaban por esclavos, y los esclavos los metían en barcos, los llevaban o bien a la costa, a la zona portuguesa o a la zona de las Antillas, y allí compraban azúcar, tabaco, cacao, metales preciosos, y los traían de vuelta para Europa. Ese comercio tan lucrativo tenía esta parte negra que movió millones de personas. No hay números porque no hay muchos registros, pero el porcentaje de los que embarcaban y el porcentaje de los que llegaban, pues o sea, la diferencia era espantosa.
y los que cazaban por aquí hasta que llegaban a la costa, pues también. O sea, millones de personas. Y entonces cuando estás allí, pues se te coge el corazón, la verdad. Pero bueno, las playas, si le quitas eso, son bastante agradables. O sea, esta es una playa donde nos fuimos a quedar, lo que pasa es que con el Harmattan, pues el cielo está como lo veis. Y este es el hotelito, además en un hotel, un ecolodge, sin electricidad. Oye, $15 la habitación doble. Lo que pasa que les habían puesto, como las olas entraban mucho, en la playa un espigón. Entonces, para ir a la playa tenías que irte un poquito rompería la estética. Pero a pesar de estar aislados, las nuevas tecnologías. Yo les llamé y les dije, tal, que voy para allá, bien, bien. Me dice, ¿qué vais a cenar? Digo, pues no sé, ya nos encargaremos. Y dice, no, es que si vais a cenar tenemos que ir a comprar la comida, porque solo tenemos lo que vamos a usar. Y digo, pues es que no sé. Dice, te mando por WhatsApp, dime tu WhatsApp y te mando el menú de hoy. Aquí está el menú de hoy. Pescado frito, nuggets de chicken y espagueti con esto y pizza, de gambas, de pollo y tal. Entonces tú eliges lo que quieres, lo van a comprar y dices, ¿a qué hora lo quieres? Pumba, y te lo sacan. Y bueno, pues te voy a dar el alojamiento para que veáis, es que están por ahí para que vean que duermo en sitios también de vez en cuando decentes, con mosquitera y todo. Aquí había mosquitos y la otra pareja, la chica, pilló malaria. Porque es que el baño es al aire libre, entonces te duchabas muy bonito bajo las estrellas, pero claro, si había mosquitos por la noche mientras te duchabas. Al lado había un resort de lujo que valía 150, o sea, 10 veces más. Bien, el otro castillo que queda, y con eso ya terminamos, es el de Cape Coast, que es otro icono de la costa, que es donde se quedaron los ingleses. Bueno, se quedaron los ingleses, pero el primero fue sueco, un puertecito de madera, luego fue holandés, y en 1664, cuando los ingleses vieron que había aquí mucho business, se lo quedaron ellos. Entonces es una fortaleza de unos muros así gruesos, grande, y abajo estaban las galerías donde estaban los esclavos pues, hacinados, separados los hombres de las mujeres. Aquí en la de hombres cabían hasta 1000, esta es la de hombres. Este es el único, digamos, canal donde se evacuaban todos los fluidos que salían, y aquí había 1000 personas. Horrible. Sin luz, en fin. Y era la sede de la administración colonial británica, cuando ya volvieron a la esclavitud, pues eso, aquí vivía el gobernador, se controlaba toda la costa desde allí. Y también, yo dije, ay, que ahí, si ponemos el detalle ahí, una animación tremenda. Y cuando dije, pues yo quiero ir allí, y ahí me asomé, y la playa al otro lado es una playa, que es un puerto, es una playa-puerto con las barcas llenas de vida, de pescadores, reparando las redes, preparándose para salir, cocinando lo que acaban de pescar, ahí, en fin, o sea, era una escena de estas que dices, madre mía, me quedaría horas. Los barcos llegando, o sea, ahí llegaban los barcos a vela, y otros que salían, o sea, los puertos como eran antes. Las velas eran trozos de trapo cosidos unos con otros, y el contraste para mí de la vida actual, del color, de la energía, con lo que significan esos muros y que no se hayan ido, o sea, que es lo mismo de antes, o sea, un sitio de actos horribles y al lado la vida como si no importara. Esa energía que tiene África, esa es una energía especial. En Europa yo desde luego no la he visto. Y la puerta del no retorno, bueno, hubo varias aquí, pero esta fue la última del no retorno. En el 1998 hicieron una ceremonia de regreso a casa. Y entonces fueron a buscar a Jamaica y creo que fue a la República Dominicana cadáveres de 2 esclavos que habían salido de aquí y los trajeron de vuelta, los metieron por esta puerta y entonces, bueno, con eso quisieron simbolizar un poquito el retorno a los orígenes de del pueblo africano que vive en América, que se sienta pues que tiene conexión con África y que son bienvenidos, que vuelvan, que pueden volver. Por eso la puerta del no retorno se convirtió en la puerta del retorno. Y bueno, de aquí quedaba solo ya Accra, coger el avión de vuelta. Accra es una ciudad gigantesca, no tiene prácticamente nada. Yo quería haber ido al basurero tecnológico, pero no pude encontrar quien me llevara con garantías de poder entrar. Pero bueno, ya vi por la calle que había un montón de cosas, todo de segunda mano, supongo que medio reparado y te lo vendían. Pero me encontré con una sorpresa, que desde luego me dejó, dije, ¿pero esto qué es? El gobierno turco está construyendo una mezquita, una réplica a las mezquitas tipo mezquita azul de Estambul, exacta, sí. Y bueno, pues claro,
la ves así y dices, jo, qué guay, ¿no? Pero la ves donde está en el barrio de Nima, que es el barrio más pobre, el que te dicen, no vayas, tiene un mercado musulmán precioso, eran bodas, estaba la gente bailando en la calle, para mí fue, pero me fui sin cámara, me fui con el móvil y luego cuando fui por el barrio de Nima me lo guardé, no quería, pero vamos, las memorias. Y ya para terminar, el vuelo de vuelta sobrevolaba el Sáhara y había nubes y de repente se fueron al amanecer. Yo siempre he querido, digo, ¿cómo será el centro del Sáhara? Claro, pero era allí, tela, pero si vas volando vas más rápido. Entonces fue precioso porque fue amanecer sobre las dunas del Sáhara, hombre, un poquito más arriba, pero estaba amaneciendo esa luz naranja que se forma, y luego pues ver cómo no hay nada durante kilómetros, el placer de estar en la mitad del Sáhara, ver la inmensidad y saber que sales en unas cuantas horas, o sea, eso también es agradable, ¿no? Dunas así de mil formas, y por fin llegas a Zagora. Mi primer contacto con el desierto fue en Zagora. Llegas en Marruecos, te vas alejando, vas entrando al desierto, llegas a Zagora y te parece que estás en lo más. Y hay un cartel que pone Tombuctú, 52 días. Y de ahí sale la ruta comercial que atravesaba. Pues yo 30 años después recorrí esa ruta comercial en avión con la tranquilidad que te da el avión. Y bueno, pues sobreviví para contarlo y aquí os estoy contando. O sea que, bueno, muchas gracias por la atención y si queréis saber más cosas, en el blog nos vamos de viaje.